Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Voy a poner aquí de una forma muy rápida, breve, los principios que estamos aprendiendo. El número 1 es el principio de la separación. ¿Ok? Estamos basados en Génesis capítulo 2. Si nosotros dibujáramos una casa, un hogar, más o menos pudiera quedar una cosa así con el suelo. La casa, ¿verdad? La forma que usted quiera, pero vamos a imaginarnos una casa así. Y esta casa tiene cimientos, tiene fundamentos. Y nosotros estamos aprendiendo de la Biblia que hay 4 fundamentos. La casa tiene que estar edificada, estoy al revés, tiene que ser edificada en la roca que es Cristo. Es decir, que si no tenemos un fundamento espiritual, a Dios en nuestra vida para dirigir a nuestra familia, vamos a tener problemas. Jesús dice que hacer eso es como edificar la casa en la arena. Y cuando vienen los problemas, nuestra familia no aguanta, no alcanza, no soporta los problemas, porque no está Dios como el fundamento de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la primera cosa, lo más importante de todo lo que hemos dicho, es lo que Jesús explica, de que el hombre que escucha su palabra y no la pone en práctica es como una persona que edifica su casa en la arena. Pero el hombre que oye su palabra y las pone en práctica es como la persona que edifica su casa en la roca. Entonces el chiste es venir aquí tú y yo, y mi esposa Ruth y yo tenemos que aprender que de los consejos que escuchemos de la palabra, si los ponemos en práctica, nuestra casa va a estar en la roca. ¿De acuerdo? Si los oímos, sabemos qué hacer, pero no lo hacemos, entonces nuestra casa va a estar en la arena, y cuando vengan los problemas, nuestra familia no va a aguantar. Va a ser grande su ruina, como lo explica Jesús. ¿Y qué estamos diciendo? Que estos 4 pilares que yo puse en el dibujo son los 4 fundamentos que encontramos en Génesis capítulo 2, verso 24 y 25. Si los tienes allí, te invito a leerlo. Capítulo 2, 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y luego el 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En estos 2 versículos están los 4 pilares que sostienen una familia. Y esos 4 pilares son pilares del matrimonio. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que el principio número 1 de la separación es la primera frase del verso 24. Por tanto, dejará el hombre, ¿qué dice la otra parte? A su padre y a su madre. Vamos a hacer un repaso rápido. Dejar o dejará el hombre a su padre y a su madre significa un abandono de los hijos a los padres. ¿Significa que ya no los queremos o que no nos relacionamos con ellos? No, para nada. Pero ¿qué sí significa? Que si yo estaba en esta casa viviendo como un hijo, cuando yo me caso, cambia mi posición, y ahora en lugar de ser un hijo principalmente, voy a ser un esposo o voy a ser un padre. El problema en entender que ya no eres el hijo de mamita y que eres ahora un esposo, si no entendemos eso, el principio de la separación no se da y se van a dar un montón de problemas. Ya hemos platicado del suegro metiche o la suegra metiche, hemos platicado del sobrino que siempre anda metido en mi casa y no me deja ni hablar con mis hijos porque siempre anda ahí el sobrino, o del primo que se mete, ¿verdad?, a decirme cómo hacer las cosas. Sí aceptamos consejo, pero en la Biblia el principio de la separación establece que una pareja que se ha casado tiene que estar aparte, físicamente, económicamente, en liderazgo, etcétera. No podemos hacer el repaso de esto, está grabado las pláticas por ahí en la página de la iglesia, y es usted bienvenido a revisarlas. Pero empezamos con el segundo principio. El segundo principio o fundamento se llama el principio de la permanencia. Y ese principio viene en Génesis 2:24, en la segunda frase: dejará el hombre a su padre y a su madre, y luego dice ahí: y se unirá a su mujer. Ya explicamos por qué se llama el principio de la permanencia, y esencialmente es porque tiene que ver
con el tipo de unión que se celebra entre personas que se casan. Cuando dos individuos, un hombre y una mujer, vienen delante de Dios y le prometen a Dios que van a tomar a esta mujer para amarla todos los días de su vida, la Biblia dice que, miren, de una forma espiritual, Pablo le llama esto un misterio. Dios une a ese esposo y a esa esposa para hacerles como una sola carne, una sola entidad. Siguen siendo individuos, pero la unión que se ha efectuado allí, como es algo que hace Dios y es espiritual, es un tipo de unión que es diseñada para durar para toda la vida. Entonces, fíjate bien cómo se aplican los principios muy sencillos. Si algún día tú te vas a casar, estás pensando en casarte, o ustedes ya son a lo mejor adultos, jóvenes adultos, y están pensando en casarse, ¿qué es esencial si quieren formar una familia en la roca? Cásense con el principio de la separación. Entiendan que en el momento que se casen, ustedes, los varones, van a tomar a una mujer para amarla todos los días de su vida y van a formar una estructura que depende ahora de Dios para educar a los hijos. Tus papás están allí para ayudarte, pero ya no eres un hijo, ya no eres un hermano principalmente, ahora eres un esposo y te tocan cumplir las responsabilidades de esposo, y lo mismo para la mujer. Pero aquí también, en el segundo principio, si estás pensando en casarte algún día, tienes que entender que eso es para toda la vida. No es un cáliz, no puedes hacer un cáliz del matrimonio. Vamos a probar 2 años y si nos golpeamos suficiente nos dejamos, ¿verdad? O si tú me engañas, pasa esto. O si tú haces aquello. Tienes que entrar y tenemos que saber que estamos allí absolutamente para toda la vida. Esa seguridad que yo le doy a mi esposa Ruth, de que pase lo que pase, yo prometí, hice un pacto con ella delante de Dios, de que yo la amaría todos los días de mi vida. Eso, hermanos, da seguridad. Este principio arregla el problema de los celos. Ya hemos platicado de eso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a tocar un tema, como les había comentado la última clase, que es un poquito difícil porque se meten nuestros sentimientos cuando hablamos de este tema. La Biblia es muy clara sobre lo que dice, pero a nosotros no nos gusta lo que dice porque es difícil hacerlo. Pero no quiere decir que no sea claro lo que enseña la Biblia. Cuando ustedes ven en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, están viendo un principio que indica que el matrimonio es para toda la vida y que es Dios quien lo une. Entonces, ¿qué es o a qué nos referimos con el divorcio? A veces le llamamos separación, ¿verdad? Que se separa la pareja. Sí, claro, por supuesto que es muy claro cuando una persona, un matrimonio, pues ya no están viviendo juntos. Pero aquí estamos hablando del término divorcio, que implica una cuestión legal en la cual tú fuiste, te casaste por la ley, ¿verdad? De acuerdo al civil, y entonces después vas y disuelves esa unión. Sabemos que en nuestro país esto es posible. Tú puedes, si te has casado, ir y por diversas formas llegar a romper el pacto que tú habías firmado. Es decir, vas y dices siempre no, ese contrato que hicimos, señor juez, lo queremos deshacer. Y entonces hay desde la demanda, ¿verdad? Hasta el otro que dice, pues me divorcio y ya, y no importa, y le echan los abogados y el carro lo parten a la mitad, tú te llevas 2 llantas y tú otras 2, y hasta los hijos, ¿no? Cosas muy, muy feas, muy difíciles. Hasta la parte en la que se le llama de mutuo acuerdo, y en algunos lugares una ley hace algunos años que no sé si funciona porque nunca la he visto, pero dicen que hay algo que se llama divorcio express, en el cual si hay el mutuo acuerdo de las personas, pueden llegar y en media hora les entregan su acta de divorcio. ¿Ok? Ahora no le voy a dar la dirección donde se hace eso, no me preguntes, pero ¿qué piensa Dios del divorcio? ¿Qué dice la Biblia del divorcio? ¿Cuándo es una opción el divorcio? Si mi esposa, que cocina muy rico, un día se le queman los frijoles, ¿yo puedo decirle me divorcio de ti porque se te han quemado los frijoles? ¿Puedo? Nomás sonríe, no me dijo que no. Ya me preocupé. ¿Puedo? Vamos a nuestra Biblia.
partiendo de Génesis 2, donde ya vimos, se unirá a su mujer y esa unión es permanente, vámonos al Nuevo Testamento. Perdónenme, más fácil. Ahí en Génesis, 2 páginas adelante, va a encontrar el capítulo 5. El capítulo 5. Es muy importante lo que vamos a leer en el capítulo 5 de Génesis, porque lo que usted y yo vamos a leer en Génesis 5 explica por qué para muchas personas el divorcio ha llegado a ser un asunto tan común y tan rampante y tan fácil que se da para mucha gente, pero vamos a entender por qué. En Génesis capítulo 2, pregunto aquí rápido, ¿ya había pecado el hombre en Génesis 2? En Génesis 2, de acuerdo a la secuencia bíblica, no. El pecado del hombre sucede hasta el capítulo 3, cuando el hombre deja de confiar en Dios, desafía a Dios y quiere hacer la vida bajo sus propias fuerzas y desecha a Dios, le escupe a Dios y dice: no te queremos a ti, queremos hacer nuestra vida nosotros mismos, y comen de aquel fruto que nos enseña la palabra, y entonces se da lo que se llama la caída. El hombre y Dios están separados, y por no tener nosotros a Dios, no estar en la roca, estamos sufriendo y padeciendo todo lo que padecemos. Observe a qué me refiero. Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ahí no tenemos problema. Cuando Dios creó al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Pero observen lo que sucede en el versículo 2. Se explica: varón y hembra los creó, ahí está claro, y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Ya se fijó? Cómo Dios, aunque son 2 individuos, los ve como una sola entidad. Son un matrimonio, aunque está compuesto de 2 personas, los ve como un matrimonio. Tanto que los 2 se llaman, ¿cómo se llaman? Adán. Ahora sabemos cómo se llama a la mujer, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Depende qué novela ha visto, ¿verdad? Pero Eva. Entonces sabemos eso. Pero a los 2 el Señor les llama Adán, el día en que fueron creados. Pero observe lo que sucede después. Dice: y vivió Adán 130 años. Y aquí es donde está la diferencia. Engendró un hijo a su semejanza. Pero aquí, ¿a semejanza de quién? Según el versículo 1, el hombre es creado a semejanza de quién? De Dios. Pero en el versículo 3, el hijo de Adán es a semejanza de quién? De Adán, porque Adán ya había pecado. Entonces los hijos que tiene ahora nacemos fuera de esa relación con Dios. Le llamamos simplemente que nacemos pecadores. No nacemos santos, nacemos pecadores. Aunque usted piense que su hijo es un ángel caído del cielo, ¿verdad? Bueno, caído sí, pero bajado no. 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y ahí aparece esa palabra, y murió. ¿Ya observó? Murió. Entonces, con eso en mente, ahora sí, hágame el favor de acompañarme a Mateo, en el Evangelio del Nuevo Testamento, si eres tan amable. Mateo capítulo 19. Mateo, vamos juntos, ayúdense a encontrar los pasajes. Mateo está en el Nuevo Testamento. Donde el Señor Jesús claramente establece su postura sobre el divorcio. Ahora, fíjese bien lo que vamos a hacer aquí. Vamos a establecer la postura bíblica dada por Jesucristo, que está confirmada en muchos otros lugares en la palabra. Y de ese principio usted va a empezar a hacer las aplicaciones. El error que tenemos que evitar es que de mi circunstancia yo quiera meter a la Biblia lo que no dice. Si el Señor dice que el divorcio está mal, hay que tener cuidado de pensar: no, en mi caso, hermano, estuvo bien, porque usted no conocía a aquel patán. No, hermano, es que usted no sabía quién era mi esposa, ¿verdad? Y era narcotraficante mi esposa, y me tuve que... Mira, vamos a entender qué establece la Biblia, y vamos a aprender cómo en realidad el principio de la permanencia no es modificado por tus circunstancias. Por eso la importancia de entender que no te debes de casar a la ligera.
Nunca debes de entrar al estado del matrimonio nada más porque estás emocionado, porque es un pacto que dura toda la vida. ¿Quién unió a Adán y Eva? Es la pregunta que quiero hacer. ¿Quién los unió? Dios. Entonces, una pareja que ha prometido delante de Dios y una pareja que está constituida como una pareja delante de Dios es vista como una sola entidad. Y entonces a Jesús le preguntan sobre el asunto. Vamos a leer juntos Mateo 19. Me acompañan ahí, Mateo capítulo 19. Fíjense cómo las palabras solitas, hablan, son claras por sí mismas. Lo que tengamos que explicar lo vamos a hacer. Fíjense, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, estaba contando unas parábolas, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. El Señor seguía enseñando y sanando. Entonces vinieron a él los fariseos. Este es un grupo de personas que eran religiosos estrictos, bien celosos de la ley. Tenían a veces motivaciones correctas, pero con medios incorrectos. Mucho celo, con poco conocimiento a veces, o con poca misericordia sobre todo. Este grupo andaba celoso del éxito que tenía el rabino Jesús, porque las multitudes lo seguían y a los fariseos pues a veces los pelaban pero poquito, no les hacían mucho caso. Y entonces se encelaron y cada vez que Jesús andaba enseñando, ellos maquinaban por horas. Oye, ¿qué le preguntamos para hacerlo tropezar? Oye, vamos a hablarle del impuesto para ver si dice que hay que pagar impuestos al César, ahí nos lo matamos. Si dice que no hay que pagarlo, le echamos a los romanos. Entonces, como quiera, lo tenemos. Y siempre andaban buscando cómo aventarles toritos. ¿Okay? Esas preguntas amañadas. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sacó 10 en su secundaria, prepa, año pasado? Para hacerle una pregunta difícil. Nadie, ¿no? Una pregunta difícil. Fíjate bien, ¿piensas que Dios puede crear una piedra tan grande que Él no pueda levantar? A ver, ¿puede Dios hacer una piedra tan grande, que es tan grande que no la pueda levantar? Sí, no, buena respuesta, sí, no. Bien contestado, sí, no. Sí, no. ¿Puede Dios crear una piedra que es tan grande que Él no pueda levantar? Nada imposible para Dios. Entonces sí puede hacer una piedra tan grande que no la puede levantar. ¿Ah? Entonces no puede crear esa piedra. Sí puede crear esa piedra, pero no la puede levantar. Muy bien, fíjense bien. Nadie de ellos me hubiera podido contestar esa pregunta como ustedes. La mejor respuesta es sí, ¿no? No, sí. ¿Por qué? Porque es una pregunta amañada. Es una pregunta diseñada para prenderte en una contradicción. Porque la pregunta lleva en la definición una contradicción. ¿Puede crear una piedra tan grande? Ahí estamos diciendo sí. ¿Que no la pueda levantar? Ahí está la contradicción. Ahora, ojo, siempre que estudian la Biblia hay una regla de estudio bíblico. Número 1 se llama el contexto. Tienes que entender en su contexto qué quiere decir. Pero otra regla se llama cada palabra. Claramente, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Dice divorciar a su mujer? ¿Eso dice? No. ¿Qué palabra usan? Repudiar. Entonces, fíjense, en los tiempos bíblicos había la costumbre de que si un varón estaba descontento con su mujer, le decía te repudio 3 veces y la podía echar fuera de su casa. Y en aquellos tiempos una mujer no era, y en esa cultura no era como hoy, que ustedes pueden estudiar ingeniería, química, ser médicos, ser profesionistas y ustedes pueden valerse por sí mismas. En los tiempos antiguos, cuando una mujer era repudiada y el varón que la había tomado para sostenerla la sacaba de la casa, la mujer quedaba deshonrada y sin posibilidades. Quedaba en la calle, literalmente, sin poder sostenerse.
y dependería en tal caso de la misericordia de otras personas, y por esa situación algunas personas entraban en relaciones con otras personas de manera equivocada simplemente para tener que comer. Esa era la condición histórica. Entonces llegan los fariseos con Jesús y le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y observen qué hace Jesús. Versículo 4: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Se acuerdan que acabamos de leer Génesis 5, 1 y 2? Que clarito estaba ahí, y varón y hembra los creó. ¿Se acuerdan? Y los creó el uno para el otro. Es Dios el que diseñó esa relación, no la inventaron los hombres. La relación de matrimonio la inventó Dios. Entonces Jesús les está diciendo: a ver, ustedes que son tan inteligentes, ¿no han leído? Fariseos, ¿no han leído en Génesis que dice: al principio varón y hembra los creó? Y verso 5: y dijo, fíjense, ahí está: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces fíjense qué hace Jesús. Nuestro versículo 24 de Génesis, que es donde está leyendo Jesús, termina allí. ¿Se acuerdan? Pero vean qué añade Jesús de explicación en el verso que sigue: así que no son ya más dos. A ver, piénselo, ustedes que saben matemáticas. Dos no son dos. Esas son las matemáticas de la Biblia, ¿verdad? 3 son 1 y 1 son 3, y la Trinidad. Bueno, en este caso ya no son más dos. ¿Qué dice Jesús ahí? Sino una sola carne. Entonces, ¿dónde está la respuesta de Jesús? Por tanto, ahí ya la vieron la respuesta. Por tanto, ¿cuál es su respuesta? Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué contestó Jesús a la pregunta de si es lícito que yo me separe? ¿Que sí o que no? Que sí, sí. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús dice: no, porque él desde el principio lo hizo así. Ahora, los fariseos no son tontos. Aquí ellos ya sabían, traían pregunta número 1. Tú le avientas la pregunta a Jesús de que si es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Ya sabemos que va a contestar, hombre. Va a decir que no. Y luego tú avientas la segunda pregunta, porque estos eran malvados. Y dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahí está claro. Entonces, voy a explicar aquí. Si tenemos nosotros una unidad como la Biblia la diseñó para ser para toda la vida, ¿quién junta a esa pareja? Dios. Entonces Dios los juntó. El pastor, el ministro, oficia la ceremonia, pero quien funde la vida de esas dos personas es Dios. Y Jesús está diciendo que lo que Dios juntó, tú no lo puedes, no lo debes separar. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. La pregunta sería: a ver, ¿quién eres tú para decirle a Dios que eso que hizo estuvo mal? Señor, el amarre que hiciste estaba muy flojo, así que me desamarro. Ahí nos vemos. ¿Quién somos nosotros? Fíjate cómo eso es una posibilidad si tú y yo no entendemos que quien nos ha juntado es Dios. Cuando Cristo no es el fundamento, pues hay un montón de problemas. El problema es nuestra ausencia de Dios. Pero cuando empezamos a conocerle, una de las primeras cosas que suceden, atención matrimonios, es que el Padre, el Señor, te empieza a dar una solidez tremenda, porque entiendes quién te juntó, quién te unió. ¿Cuál fue la boda más reciente? Recuérdenme. Oh, sí, Elia. Pobre Elia, todavía le va a tocar. O más bien, ¿cuál es la boda que sigue? A ver, muchachos, levanten la mano aquí abajito, y no le digo a sus papás. ¿Cuál es la boda que sigue? No sé si hay una boda próxima, pero bueno, la boda que siga, imagínese usted quién sigue, ¿verdad? Estoy viendo por acá, pero no quiero ver muy cerca porque los balconeo. Pero esa boda, imagínate que venimos acá, ponemos todo, flores, lo que quieras, y hay una ceremonia aquí donde te acuerdas que es una boda. ¿Qué dijimos que es una boda? Son pactos, ¿verdad? Son promesas. Tú vas a pararte y decirle a Dios: yo prometo amar a esta mujer para todos los días de mi vida, Señor. Y oramos, y al orar por ti, Dios toma tu vida y la vida de ella y la hace una sola.
Y aparte, siguen siendo dos individuos, pero ya es una sola. Por eso la importancia de entender este principio de la permanencia. Y que si no captamos esto, el primer problema que tengamos, nuestra idea va a ser: me voy, te dejo. Si tú entiendes que Dios te unió a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, y entiendes que esa es la voluntad de Dios y que Él ha unido sus vidas, ese es el diseño de Dios para el matrimonio, esto no va a ser una opción para ti. Simplemente no es una opción. No es una opción. ¿Alguien se atrevería a confesar si en este momento es una opción para ustedes matar a tu esposa o tu esposo? Es que ya me trae hasta acá, ya le estoy echando cosas en su café. Ahora ya todos están dudando, ¿no? Con razón me sabía raro. Se me durmió el brazo de este lado así. Mi esposa preparó este café en la mañana. No sé qué le haya puesto. Miren, para muchos de nosotros podemos enojarnos y podemos estar muy desanimados, podemos tener muchos problemas, pero nunca pensaríamos en una opción de asesinato. Nunca haríamos eso. Nos enojamos con nuestros hijos, no pensaríamos: ay, lo voy a echar al tinaco y lo voy a cerrar ahí para que se quede. No pensamos así, no son opciones. Escucha lo que estoy diciendo. Si tú quieres un matrimonio sólido, saca de tu mente la idea de que el divorcio es una opción. No es una opción. Simplemente no es una opción. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ok? Es claro aquí. Por eso te digo, este es lo claro que dice Jesús. Tú me vas a decir: pero es que en mi caso, y es que aquello, y siempre hay muchas razones, y entendemos eso, pero no hay duda de lo que está diciendo Jesús. Él los creó varón y hembra al principio, y por eso dijo que van a dejar a su padre y a su madre, se van a unir y será una sola carne. Así que, a ver, ¿qué no entienden, fariseos? Ya no son dos, son una sola persona, una sola cosa. Dos personas, una sola cosa, un matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, escucha la segunda pregunta. Ojo con la segunda pregunta. Dice: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ándele, ellos ya estaban ahí. Ya lo agarramos, ya lo tenemos. ¿Dónde dice eso? Por favor, vayan en su Biblia, si son tan amables. La mayoría de ustedes de seguro van a tener una nota de pie por ahí en algún lado para enviarles a Deuteronomio 24. ¿No? ¿No tienen una nota de pie, un numerito, una letrita con unas citas bíblicas abajo? No. Bueno, busquen Deuteronomio capítulo 24. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 24. Y Deuteronomio es un nombre que se le da a uno de los libros que significa la segunda ley. Haz de cuenta que es Dios repitiéndole al pueblo de Israel las leyes. Entonces, en Deuteronomio capítulo 24 van a ver ustedes las leyes relacionadas a cómo tratar a otra persona, cómo tratarnos entre nosotros. Y vienen leyes sobre los esclavos. Ojo, y aquí explico algo para los muchachos que están en prepa o universidad. Mucha atención, la gente agarra estos versículos fuera de contexto y te dicen: ya ves, la Biblia está mal porque está de acuerdo con la esclavitud. Y no, nunca vas a ver que la Biblia está de acuerdo con la esclavitud. Lo que está haciendo es que estas leyes fueron dadas en tiempos donde era la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y si yo era más fuerte que ustedes, yo podía venir: pues a mí me gusta su moño, su corte de cabello, y necesito 5 muchachos para trabajar, y me los robaba y me los llevaba a la mina a trabajar porque yo era más fuerte. ¿Sí? Y simplemente si yo era más fuerte, yo podía hacer eso. ¿Qué hace Dios con su pueblo? Les dice: ustedes no van a hacer así, porque ustedes me representan a mí. Entonces, un ejemplo, en capítulo 23, verso 15, dice: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. ¿Te fijas? ¿Te imaginas si un día escapa uno de esos esclavos y va a tu casa? ¿Qué harías? ¿Se lo regresas? Sí, ¿verdad? Pues no sea que el dueño me mata luego a mí. ¿Qué harían ustedes si un esclavo se escapa? Bueno, más aquí en la Merced, saben que hay prostitución en la Merced. Ahí hay trata de menores. Hay señoritas menores de edad que están siendo explotadas por otros. Si una chica se escapa y llega a tu casa, ¿qué harías?
No, yo no me meto en problemas, ahí está. O le hablas al dueño, al explotador, al patán que está haciendo eso. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 15: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimirás. ¿Te fijas cómo el pueblo de Israel era diferente a todos los otros pueblos bárbaros que vivían a su alrededor? Y ellos trataban bien a los esclavos, pero nunca está diciendo que tú agarres y conquistes naciones para ser esclavos y traerlos oprimidos y cortarles la cabeza. Nunca. En esa misma línea, versículo 1 del capítulo 24. Mucha atención con lo que vas a leer. Capítulo 24 de Deuteronomio, verso 1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Fíjate bien lo que dice: carta de divorcio, y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Fíjense lo que está diciendo Dios. No quiere decir que ese es el patrón, ¿no? Si no, imagínense, cada domingo traeríamos: te traje tu carta de divorcio. Ya te traje tu carta de divorcio, ¿no? Y al otro domingo: ¿te quieres casar conmigo? Ahí está la carta, ¿no? Vamos a casarnos. Pero ya no. Y te traigo otra carta de divorcio. Y andamos repartiendo cartas, ¿no? De divorcio. Entonces, los fariseos, cuando están hablando con Jesús, le dicen: a ver, ¿qué onda con el repudio? No, pues no es lícito, ¿verdad? Porque el Señor dijo que son uno, y como Él los juntó, tú no puedes separar lo que Dios juntó. A ver, Jesús, ¿y por qué Moisés en la ley dice que hay que darle carta de divorcio? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Por qué van a vivir? ¿Por Mateo 19 o por Deuteronomio 24? No, pues es que a mí no me agradó, así dice, ¿no? A ver, dice: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Sigue leyendo el 3. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Se fijan cómo lo mismo en el contexto? Lo que el Señor está haciendo con el pueblo de Israel es decirle: ustedes no van a ser como las otras naciones que viven a su alrededor, que simplemente toman a una mujer, abusan de ella, y hasta que les sirve y ya deja de servirles, la avientan afuera como si fuera basura. El Señor está diciendo a su pueblo: ustedes no van a ser así. Tú vas a hacer una carta, un documento que acredite que esta mujer no tiene con quién vivir. ¿Para qué? Para que no se cometa adulterio, para que no ande cualquier persona agarrando a la mujer que ve en la calle: ay, ¿quieres casarte conmigo? Vente para acá. Y se juntan ahí unas semanas y al rato otra vez, pum, una patada y van para afuera. ¿Sabes lo que está haciendo el Señor con el pueblo de Israel? Está dando una dignidad a la mujer, diciendo: la vas a tratar no como un animalito, sino como una persona. Y observen cómo el hombre es obligado, en este caso cuando se va a divorciar, a hacer una carta. ¿Y a quién se la entrega? A la mujer, en la mano. En la mano. Implica: ¿a poco tienes los pantalones? Porque es más fácil irte, ¿no? Nada más me voy. Diferente a enfrentar y reconocer y pues disculparse, no sé, ¿verdad? Pero el problema que había aquí era un abuso total de la mujer, un desprecio de la mujer. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel: ustedes no van a hacerlo así. Ustedes van a respetar y van a mantener la tierra en santidad, sin contaminarla, para que no se cometa el adulterio. Y una vez que la mujer ha sido despedida, ¿verdad?, con carta de divorcio, se casa con otro. Está bien, puede casarse con otro, pero si aquel muere o ese la repudia otra vez, no puede ir la mujer y casarse otra vez con el otro, porque dice: entonces, ¿de qué se trata, verdad? Están jugando. Regrésate a Mateo 19. Regrésate a Mateo 19 y observa lo que dice el versículo 7. Es la pregunta de los fariseos. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué contesta Jesús? Aquí está la clave del asunto. ¿Qué contesta Jesús? Dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
O sea, el diseño original de Dios es el principio de la permanencia según Génesis 2, 24 y 25. El asunto, la posibilidad de un divorcio se debe a la dureza del corazón del hombre. Semejante, yo sé que el ejemplo no es tan claro para algunos, pero es semejante a esa situación en la que si alguien te quiere matar, ¿tú te puedes defender? ¿Sí o no? ¿O tienes que dejar que te maten? ¿Te puedes defender hasta qué punto? Decirle no, feo. ¿O hasta qué punto? Defensa propia hasta qué punto. Si entra alguien a tu casa y va a matarte y tú traes aquí un palo y acá una Biblia, ¿con qué le das? ¿Y hasta qué punto? Entonces, no estoy diciendo que está bien el asesinato, pero por causa del pecado hay situaciones, circunstancias en que es un recurso para ciertas cosas, pero nunca aprobado por Dios, porque al principio no fue así. Pero por la dureza del corazón de los hombres, eso se ha tenido que hacer una opción. Entonces observen cómo lo explica Jesús. Él dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí viene el versículo 9. Y yo os digo, él añade, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, o sea, la excepción, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús está diciendo que una persona que rompe el matrimonio por cualquier causa que no sea el pecado sexual, la fornicación, cualquier persona que se divorcia y se casa con otra que no sea por pecado sexual, está cometiendo adulterio, porque está violando, está rompiendo una relación que fue diseñada para ser para siempre. Observe nada más, no es tan complicado. No es tan complicado. No se trata de buscar ¿en qué casos me puedo divorciar, pastor? A ver, hágame la lista. No, si ya estás pensando así, ya tienes un problema. Porque es al revés. El que entra a la relación de matrimonio entra entendiendo que es para siempre, es para toda la vida. Pero en ciertos casos, debido a la dureza del corazón del hombre, hagan de cuenta que Dios puso una salida de emergencia por ahí, una escotilla donde dice, bueno, si se está hundiendo y va todo para abajo y esto está, hay una salida de emergencia y pum, sales. ¿Cómo se llama eso? Divorcio. Pero no es la solución a los problemas de un matrimonio. ¿Quieres salsa verde o roja? Roja, no, te voy a dar verde. No, quiero roja, me divorcio. Por eso, por un problema, por una enfermedad, por cuestiones económicas, por malas decisiones de las personas. Insisto, hay un montón de cosas alrededor. Por eso le decía que no es tan fácil tratar el tema. Pero quiero explicarle con claridad. El divorcio no es una opción para arreglar problemas. El divorcio no es una opción para matrimonios que están en la roca. El divorcio no es una opción para matrimonios que entienden el principio de la permanencia, que es para toda la vida. La idea sencilla es, si estás casado y tienes un problema, o lo arreglas o lo arreglas. Pero es que o lo arreglas, porque eso es el matrimonio. Me estoy explicando. Pero es que, y siempre tenemos pero es que, pero usted sabe, ¿no? La claridad sobre el pasaje, creo que no queda duda. ¿Quieres ver cómo le contestan? Los discípulos ya no son los fariseos. Los discípulos estaban oyendo bien entrados y de repente se quedan, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué acaba de decir? Fíjate lo que dicen. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, ¿qué dicen? No, Señor, pues no conviene casarse. Los discípulos le están diciendo eso, hermana, ¿usted cree? Si es así la condición del hombre, no conviene casarse. O sea, ni ellos entendían lo que es el matrimonio. Ni ellos eran tan judíos que por cualquier cosa podían desechar a la mujer, divorciarse de la mujer, abandonar a la mujer y buscar otra mujer y cambiar por cualquier problema, por cobardía o lo que quieras.
Y Jesús les explica, no, esto es tan sagrado, tan santo, que no puede ser tocado por el hombre. Dios lo diseñó así. Y la persona que agarra esto y como nada hace un papel y lo avienta y luego va y se casa con otra persona, dice Jesús, esa persona está adulterando. Porque no tanto porque se casó allá, claro que eso es lo que hace el adulterio, sino por su menosprecio de lo que Dios creó. El matrimonio es sagrado, hermanos. Es algo diseñado por Dios. La capacidad, imagínate, de un hombre y una mujer de unirse, ser una sola carne para toda la vida y producir vida. Producen hijos y crecen allí. ¿Te imaginas cómo creceríamos si los matrimonios fueran solubles? Se juntan dos personas, tienen un hijo y ay, a ver quién, tú la mitad y yo la mitad, ¿no? ¿Te imaginas cómo creceríamos? Yo lo puedo decir por mi experiencia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Y hermano, doloroso. No sé cuántos de ustedes tengan familiares o sean de familias en las que ha habido divorcios. Doloroso, doloroso. Son situaciones difíciles, complicadas. ¿Qué le da solidez a los matrimonios? El principio de la permanencia. Hace años mi esposa y yo decidimos que habláramos lo que habláramos, pasara lo que pasara, nos enojáramos nos enojáramos, esto no es una opción. Y nada más nos queda que o lo arreglamos o lo arreglamos. Y a veces pues ella me da sartenazo y lo arreglamos. Y a veces yo le digo otra cosa y se arregla. Y a veces tarda más días, pero te fijas que no estamos pensando, no, ya me voy yo. No, ahí te ves. Agarra tus cositas y te vas. O yo agarro mis cositas y me voy. No es una opción. Y eso, hermanos, nos da una solidez, una seguridad. Jesús sigue diciendo, porque los discípulos le dicen, oye Señor, pues si es así, no conviene casarse. Jesús contesta. Entonces Él les dijo, fíjense bien lo que dice Jesús, no todos son capaces de recibir esto. ¿Recibir qué? El matrimonio. No todos son capaces, porque esto requiere un compromiso para toda la vida, no para que te entres allá a divertirte. Es un compromiso, se los voy a decir así, que solo pueden hacer los hombres, solo pueden hacer mujeres de a de veras. No es para niños esto. Pero es que estoy bien enamorado. Espérate que se te baje y luego la piensas y luego ves. Pero es que lo amo, ves, su ojo es tuerto, pero su ojo es hermoso. Es hermoso su ojo. Espérate tantito, que estés tranquilo, tranquila y decides. Pero esto no es para niños. Por eso Jesús dice, bueno, es que no todos son capaces de recibir eso, sino aquellos a quienes es dado. Y luego vamos a Proverbios donde nos dice que quien ha hallado esposa ha hallado el bien, que la esposa es una bendición de Jehová. La pregunta es, ¿quién le dio la esposa a Adán? ¿O él la buscó? Se la dio Dios. Por eso la importancia de empezar todas tus relaciones en Dios, no por ti mismo. Ahora, les pregunto algo. ¿Qué si te equivocaste? ¿Qué si de plano se flecharon, no la pensaron bien y ¡pam! Van y firman y se casan y hacen la boda? Pero, como dicen algunos, es que me equivoqué, hermano. Me agató bodacha, dicen algunos. No estaba en mis 5 sentidos. Pregunto, ¿entonces no es válido el matrimonio? ¿O sí? Sí es válido. Hasta esos que se hacen en Las Vegas han oído que van y andan en Las Vegas y una noche y quién sabe, al otro día están casados. ¿Vale o no vale? Bueno, hay muchas circunstancias, pero lo que quiero explicar es que el matrimonio diseñado por Dios es algo para toda la vida. Él termina diciendo, fíjense bien, aquí entra otro tema. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y dice sencillamente, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, el eunuco aquí es la persona que puede quedarse soltera y no le falta nada, no está incompleto, pero no anda pecando, ¿verdad? En su soltería, con una pasión desordenada o un problema con su deseo o impulso sexual, ¿verdad? No está amargado porque no está casado. Y hay personas que están solas, que viven
plenas en el Señor para hacer la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ir a otro pasaje en Corintios donde Pablo explica la forma en cómo esto puede ser entendido en la práctica. Pero observan que no todo mundo está diseñado para el matrimonio. Hay personas que pueden quedar solas toda su vida perfectamente plenas, sin, como digo, estar pecando. Pero no vayan a pensar que el soltero, ¿verdad?, tiene algo raro, es un fenómeno extraño, ¿verdad? No, te va a pasar el tren o qué tienes. Déjenlos, no los presionen, que vivan felices, porque así los ha hecho el Señor. A aquellos que nos ha dado la bendición de casarnos, hay que vivir casados. El problema es ¿cuál? El soltero que pretende que anda casado y el casado que pretende que anda soltero. O sea, quieren ser lo que no son, ¿verdad? Hermano. Pastor, en estos tiempos se acostumbra uno, ya está nacido la costumbre de que en los noviazgos, cada quien en su casa prohíbe una relación sexual activa, y así están 5 o 10 años, y ¿eso qué? O sea, eso es matrimonio, o sea, ya son prácticamente, solamente se ven fines de semana y viven con sus papás. Buena pregunta, las dos cosas. En el momento en que yo estoy pasando las líneas, tengo la novia y no nos hemos casado, pero empezamos una actividad sexual, estamos accediendo a los derechos que son solamente para el matrimonio, están reservados para el matrimonio. Entonces yo adquiero responsabilidades hacia la persona, pero legalmente hablando, ¿verdad? Y también espiritualmente hablando, el matrimonio se consuma, se constituye completamente cuando es firmado un convenio. Pero ojo aquí, el hecho de que yo viva con una persona, ya nos mudamos y estamos teniendo relaciones sin estar casados. Si venimos a Cristo en esa condición, Pablo enseña que cada uno en el estado en que fue llamado así se quede. O sea que nosotros somos una pareja. Y entonces por venir a Cristo tenemos que legalizar, poner en orden esa relación que ya existe, pero no hace lícito lo que hicimos anteriormente, porque son las dos cosas. Si solo el papel hace el matrimonio, entonces parejas que están aquí, que no se han casado por el civil, pero que llevan juntas 10, 15 años con hijos, dirían, ay, pues no firmé nada, ya la hice, ¿verdad? No. Delante de Dios tienen una responsabilidad por estar viviendo con una mujer como su esposa. Delante de Dios adquieren una responsabilidad. ¿Qué deberían de hacer si se convierten? Regularizar la relación que ya existe. ¿Me estoy explicando? Entonces, diríamos, ¿cuándo empezó el matrimonio? Pues en el momento en el que ellos vienen a Cristo y están viviendo juntos ahí, son una pareja. Pero no les debería costar nada haberlo legalizado. Ahora, aquí para revolverlos un poquito más, una persona está casada con alguien, solo se separa, no se divorcian, solo se separa y va y se junta con otra persona y ahí se convierten. Ustedes díganme, ¿quién es su esposa? ¿Quién es? ¿La primera o la segunda? La primera. Legalmente es su esposa. Entonces, legalmente, ¿qué debe hacer? ¿Legalmente se puede casar? No, no se puede casar hasta que anule el matrimonio anterior. Entonces tú piensas que en el Señor, ¿verdad? Ya va a venir y se puede casar con él. No, si este hombre se arrepiente, tiene que ir y buscar restaurar el matrimonio, porque esta es una relación ilícita. ¿Y los hijos nuevos? Entiéndame, es por la dureza del corazón. Es el pecado el que revuelve todas las cosas, pero no es, Dios no está revuelto, hermano. Dios no está confundido. Ay, aquí ¿cómo le hacemos? Pero es que ese que te casaste es tu primo segundo. Ay, y entonces Dios ya está confundido. Mire, Dios no está confundido. Es claro lo que Él piensa. Nuestro pecado es el que hace todo un caos. Aquí en Senda de Vida hace años llegó una persona, se convirtió a Cristo y entregó su vida a Jesús. Cuando estuvimos platicando, dándole seguimiento, empezó a contarnos. No te puedo dar detalles, pero este hombre estaba en la quinta
pareja. Y con todas las otras personas anteriores había tenido hijos, pero nunca se divorció de la primera. Y se convierte. ¿Y cuál creen que fue su pregunta? ¿Y ahora con cuál? Ahora, si tú esperas encontrar, en el caso de que tengas la quinta esposa y la tercera haya sido divorciada, pero la cuarta es... No vas a encontrar eso, vas a encontrar el principio que Dios estableció de que eso nunca debería de ser. ¿Por qué se causan esos problemas? Por el pecado del hombre, la dureza del corazón del hombre. ¿Me estoy explicando? Pero observen cómo ese principio no cambia sin importar las circunstancias que tú tengas. ¿Ok? Es claro entenderlo así. Pero cuando él está comentando esto de tener relaciones afuera de Sí. y están en su casa, en la Biblia dice que estás fornicando. Sí, es pecado. Pero finalmente es no responsabilizarse de las acciones que estás tomando. Totalmente. Soy un hijito de mami. Exactamente. Aquí estoy. Y afuera soy el... Como Don Juan. Bueno, perdón si alguien se llama Juan, pero como el galán, ¿no? Que anda de picaflor, decían la frase que oímos. Claro, es pecado, o sea, no quiero que confundamos. Eso es pecado, está mal porque está accediendo sin ser responsable a unos privilegios que son reservados exclusivamente para las parejas que están casadas. Por eso en la Biblia se explica que la fornicación es pecado. Las relaciones sexuales antes de casarse son pecado. Ahora tú dirás, no, pero es que lo hicimos con condón. Es pecado, de todas maneras. Y esa es la parte que de veras a muchos les cuesta trabajo entenderla. Es que si nos amamos, pero si es antes del matrimonio, es pecado, estás ofendiendo a Dios. No, pero es que nos vamos a casar en el 2084, nos vamos a casar. Es pecado delante de Dios la relación sexual antes del matrimonio, punto. ¿Qué diríamos así? ¿Qué parte de eso no entiendes? ¿Qué parte de eso no es claro? No, pero es que, acuérdate, siempre buscamos por la dureza de nuestro corazón torcer lo que Dios dijo que es el matrimonio. Vamos a hablar en el cuarto fundamento. El cuarto fundamento se llama el principio de la intimidad. Vamos a platicar de la cuestión sexual. Ahí vamos a entrar un poquito más en detalle en esas cosas de lo que dice la Biblia. La pregunta que hace mi hermano, los comentarios que ustedes están haciendo. Pero quiero que observen ahorita, bíblicamente la opción de que tú digas, no quiero vivir más contigo, si tú eres un hijo de Dios, si eres cristiano y crees la Biblia, no es una opción. No es una opción. Vean por favor Primera Corintios capítulo 7. Les aviso que Primera Corintios 7, mientras vamos cerrando porque se nos ha terminado el tiempo, es un pasaje, una carta pues, Primera a los Corintios 7, que está escrita para una iglesia que tiene problemas. Es una iglesia bien revuelta, bien confundida, bien carnal, sencillamente. Y Pablo, para tratar de ordenar las cosas que están sucediendo en esta iglesia, escribe la primera carta a los Corintios. Y quiero leer desde el versículo 8. Ay, bueno, es que todo el capítulo 7 está lleno de principios, pero voy a leer solamente del verso 8 en adelante. Primera los Corintios 7, 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, o sea, solteros y solteras y viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Ahora, ¿quién está hablando? Pablo. ¿Y a qué se refiere quedarse como yo? Él en ese momento no tenía esposa. No sabemos si era divorciado, no sabemos si era viudo, no sabemos, pero sabemos con toda seguridad, probabilidad, que estuvo casado en algún tiempo y cuando escribe esta carta, el apóstol Pablo ya no estaba casado. Entonces por eso dice, yo les recomiendo a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo, pero atención, si no tienen don de continencia, ¿qué es don de continencia? Dijo un niño, aguantarse la pipí. No, ese no es don de continencia. Contener, ¿qué es contener? Detener, controlar.
si no tienes el don de controlar tu deseo y tu impulso sexual y se anda saliendo por todos lados, ¿verdad? Y no está en control, entiéndame la figura, ¿verdad? De que el ojo para allá y el corazón acá y está siempre pensando y se puede hacer un problema grave esa situación, ya lo hablaremos después. Hay personas que viven adictos al sexo, lo hablaremos después. Pablo está diciendo, si tú no tienes el don de continencia, ¿cuál es el consejo? Cásense, dice ahí el versículo número 9, pues mejor es casarse. ¿Todos entendemos esa frase? ¿Sí? Pablo usa, y vamos a ver después por qué, pero usa la idea del impulso sexual como un calor, que si está mucho allí, quema. Y entonces algunos, ¿verdad? Se están quemando. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Cuál es la solución? Cásate. Busca a tu esposa, busca a tu esposo, hazlo bien en el Señor, usa los principios, cásate, pero no andes pretendiendo ser algo que no eres. Es la idea. Si tú estás diseñado para casarte, cásate. No andes diciendo, no, yo soy un monje que no siento nada y te estás quemando, cásate. Luego dice Pablo en el versículo número 10, pero, ojo, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y luego pone ahí un como paréntesis, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Observa cómo claramente está establecido el principio de la permanencia. Versículo número 13, y si una mujer tiene marido, perdóneme, me salté. 12, aquí está. Y a los demás yo digo, no el Señor. Fíjese qué está diciendo Pablo. Él dice que este es un consejo de él, no es un mandato de ley bíblica. Yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿cuál es la orden para el creyente? No la abandone, porque es más importante este principio. Contraparte, y si una mujer, verso 13, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿cuál es la orden a la hermana cristiana? No lo abandone. ¿Te fijas? Como algunas personas comentan, hermano, es que esto es bien chido, bien bonito, a la roca y los cimientos del matrimonio y Génesis 2, pero ¿qué cree? Mi marido no es cristiano, éjele, me voy a separar. Piensan que si el marido no es un creyente, tienen el permiso de divorciarse. ¿Qué acabas de leer? No tienes el permiso de divorciarte. No hace correcto el divorcio. ¿En qué caso se puede dar una situación como una excepción? Dice, explica el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. El versículo hay que tomarlo en su contexto. Discúlpeme que no tengo el tiempo de explicárselo, pero en una cápsula. Esto indica que una familia donde están dos inconversos no tiene posibilidades de que sus hijos reciban la palabra. Pero en una familia donde hay un creyente, ese creyente y la presencia de Cristo trae la bendición a los hijos por solamente estar ese creyente. O sea, lo que te estoy diciendo es que si tú eres el creyente en esa pareja y tu pareja no es cristiano, tú eres la persona que lleva más bendición a esa casa. Tu marido es tomado en consideración, vamos a decirlo así, por el hecho de que tú eres cristiana. Tu esposa es tomada en consideración por Dios por el hecho de que tú, su hijo, estás en ese matrimonio. Y tus hijos son bendecidos por el hecho de estar un cristiano ahí. ¿Expliqué clara la idea? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que te quedes ahí o que te vayas? ¿Es mejor que abandones a tus hijos porque no son cristianos? No, el lugar donde más debes estar es en esa familia para llevar la palabra y llevar la presencia de Cristo y el Espíritu Santo y el testimonio. No gritos, ¿verdad? Ni bibliazos, ni que seas la más enojona. ¿Y eso que eres cristiana, mamá? Eso te enseñan en la iglesia y ay, sí, ¿verdad? Te despedazan, entonces tienes que ir a dar buen testimonio, ¿ok? Es muy importante eso. Versículo 15, mira aquí es donde está la excepción. 15, pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice Pablo? Sepárese, o sea, no lo corretees,
No digan, no, es que la Biblia dice, pues si es inconverso, ¿cómo va a entender este principio? No lo va a entender. Si el inconverso, el marido incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, hemos tenido casos aquí, quiero terminar con esto porque ya me pasé del tiempo. Hemos tenido casos donde muy típicamente, lamentablemente, la hermana entrega su vida a Jesucristo, empieza a caminar en el Señor y a cambiar su vida, y el esposo no quiere nada con Dios, y el esposo decide abandonar la casa. En tal caso, dice Pablo, que se separe. No quiere decir que no tengas esperanza, que no busques reconciliación. Siempre vas a buscar eso y vas a ser paciente y buscar la dirección de Dios. Pero si un inconverso en el matrimonio decide romper ese lazo e irse, dice Pablo que en tal caso esa persona no está todavía ligada a él. ¿Qué sucedería si ese inconverso se va a las drogas, se va al vicio, termina en situaciones muy complicadas? ¿Debe por eso llevarse a la esposa y a toda la familia? No, ese es el caso en el que Pablo dice, bueno, ahí que se separe y rescatamos la casa en lugar de que se hunda todo, ¿verdad? Y que él lo arrastre. Pero sí explica que es en el caso del inconverso. Si los dos son creyentes, ¿existe la opción de divorcio? No existe. No es, en realidad no es una opción. Normalmente usted va a ver, y si usted quiere lo platicamos la siguiente semana, la siguiente clase, pero usted va a ver que normalmente las preguntas relacionadas al divorcio no son, ¿se vale que me divorcie? Porque sabemos que no. Las preguntas más comunes son, yo me divorcié en tal año, tal circunstancia, ¿me puedo volver a casar? Esas son las preguntas que se hacen y la vamos a contestar la próxima clase, ¿ok? Pero observe que no es punto, no es asunto de si el matrimonio es temporal, es de mientras, es por un ratito. No. Lo único que puede romper esta unión es un divorcio, va y se hace legalmente, o la muerte. Pero está diseñada la unión del matrimonio para durar toda la vida. Tú eres grande, Jehová.